voy a pedir a Francisco Michavila que nos presente, aunque no voy a hacer el comentario, que estábamos, no hace falta mucha presentación, pero en cualquier caso le voy a dar la palabra a Paco Michavila. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el hilo de las palabras del rector, mi presentación de nuestro conferenciante va a ser muy breve por los motivos que de forma implícita decía Javier Uceda. Miren, yo en primer lugar déjenme que os diga que es una satisfacción encontrarme en la Universidad Politécnica de Madrid en un acto que organiza la cátedra con mi querido amigo Jordi Sevilla. Nos habíamos visto en actividades universitarias, pero sobre todo en el ámbito valenciano de la Jaume I. Pero hoy nos vemos aquí y esto me llena de satisfacción. Tengo que decir que cuando le propuse dar esta conferencia, por su parte no hubo nada más que facilidades y disponibilidad, por lo tanto, en primer lugar, agradecimiento. Jordi Sevilla tiene una trayectoria pública que no necesita que yo la recuerde ahora ni que sea prolijo en la misma. Pero que este tema de hoy sea planteado por un economista como él y con su trayectoria le da valor al debate y a la reflexión que va a seguir. Su trayectoria profesional y su trayectoria política, como digo, es conocida y en el ámbito de la acción pública pues es su tarea como ministro, previamente trabajando con Pedro Solbes, otro querido ilustre valenciano, y en el Ministerio de Agricultura o Economía y Hacienda, y después en el Grupo Parlamentario Socialista, fue 9 años diputado como ministro. Pues yo creo que los resultados están ahí, son conocidos y basta simplemente acudir a los medios de comunicación o recordar sus innumerables apariciones. Retomada su vida profesional, ejercicio de la economía, pues también la brillante le sigue acompañando. Pues yo creo que en el caso de Jordi hay 3 palabras. Yo estaba oyendo a Javier Uceda y decía, bueno, ¿con qué palabras resumiría el...? Aunque no lo necesita, porque ustedes lo que quieren es que oírle y nada más. Pero yo creo que se puede decir con 3 palabras que Jordi es brillante, es sólido y es innovador. Como político y como persona de proyección pública hemos visto su brillantez, cómo ha sabido explicar las cosas con claridad y sabiendo llegar a la gente y con convicción. La solidez, siempre he tenido la sensación cuando explicaba un tema que como ministro impulsaba o en otros ámbitos de su vida pública, como que ese tema estaba en buenas manos. Esa es la solidez. Y también es innovador. Siempre se ha propuesto, y recuerdo en administraciones públicas, algunas de las iniciativas que tuvo fueron de innovación, de modernidad, de dar saltos adelante en la gestión de lo público. Bueno, pues desde esa óptica y desde esa calidad humana, en primer lugar, y profesional, además, pues me parece que es muy interesante que ahora le escuchemos para hablar, para centrar el tema, para iniciar el proceso de reflexión que empezamos. Me decía Jordi al principio que si habría preguntas, he dicho que sí, que por supuesto, están ustedes invitados a todas las preguntas dentro del plan horario que hay, pero todas las preguntas que quieran o que puedan, aparte de que con la colaboración de Francesc Esteve, ahí arriba está recogiendo las preguntas que nos lleguen por internet y algunas que ya en la propia página se han puesto en los días anteriores. Entonces, sin más, Jordi Sevilla, cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo casi que después de la presentación del profesor Michavila, lo más sensato por mi parte sería decir muchas gracias y empezar directamente con el coloquio, porque claro, ha puesto las expectativas tan altas que no sé si voy a estar a la altura. Hay temas en los que me manejo un poquito mejor que en este y tendría que empezar por aclararlo, ¿no? Pedir perdón por atreverme ante un grupo de gente que de esto sabe más que yo, a hablar sobre universidad y empleabilidad. ¿Y por qué lo he hecho? ¿Y por qué cuando me lo planteó el profesor Michavila, pues creo que dudé entre 1 y 2 segundos en aceptar, ¿no? En primer lugar, porque creo que cualquier persona que piense, que reflexione,
que le preocupe las cosas públicas en España, en algún momento de su vida tropieza con la universidad, no ya solo como estudiante, sino como reflexionador de la cosa pública en España. Es decir, tienes que tener una postura ante la universidad porque no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de algo que no solo es importante por la cantidad de recursos que consume, en términos de personas, en términos de dedicación, en términos de tiempo de nuestra propia vida, sino algo que es importante en términos de lo que produce y en términos de lo que necesitamos que haga por el resto. Y por tanto, como a mí me gusta pensar en las cosas públicas, me gusta pensar en cómo mejorar la convivencia, en cómo hacer que la vida en común sea mejor a través de cambios y reformas, pues pensé que esta era una buena excusa para obligarme a mí mismo a poner en orden algunas de mis ideas o de mis errores o de mis confusiones sobre la cosa universitaria. Pensé que también, y esto lo he experimentado otras veces en mi vida, el que alguien un poco más desde fuera que el que está muy dentro te plantee cosas suele dar buen resultado. Es decir, creo que el Cándido de Voltaire, que te pregunta las cosas obvias, de vez en cuando, no puedes estar todos los días así, pero una vez cada X tiempo hacerlo no viene mal, porque a veces nos acostumbramos a dar por hecho cosas que no siempre deberíamos de dar por hecho y que deberíamos de ser conscientes que la costumbre no debe de convertirse en hábito. Y aquí siempre cito una anécdota que creo que viene muy al cuento de una entrevista que le hicieron a Juan Benet cuando ya era, en fin, venerable, y le preguntaba a la joven entrevistadora, está usted muy bien, ¿no? Se encuentra muy bien, ¿no? Y Juan Benet decía, sí, la verdad es que para los años que tengo me encuentro muy bien. Ahora, si a los 20 años me hubiera despertado un día como me despierto ahora, me hubiera ido a la UBI. Pero como te vas acostumbrando poco a poco, como esto de la vejez es poco a poco, pues poco a poco te vas acostumbrando y te acaba pareciendo normal lo que hace 50 años jamás me hubiera parecido normal. Esa tendencia al acostumbrarnos poco a poco a cosas, que, hombre, en el caso de la vejez, pues, en fin, no tiene solución, no tiene alternativa, y como diría mi madre, peor es no cumplir años que cumplirlos, pero no deberíamos de aceptarla en otros ámbitos de la convivencia o en otros ámbitos de las instituciones o en otros ámbitos de las relaciones sociales a las que poco a poco nos vamos acostumbrando a. Y al cabo de 50 años hemos construido algo que es absolutamente intolerable desde el punto de vista de lo que pensábamos a los 20 o hace 50 años o lo que deberíamos de pensar. Y esta reflexión, lo dejo ahí colgando por si alguien la retoma en el coloquio, tiene mucho que ver con todos los movimientos 15M que han estado en estos momentos sacando a las plazas de nuestras ciudades a mucha gente y a muchos espíritus de otra mucha gente. Una cierta sensación de que no podemos seguir acostumbrándonos a lo que poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Y también en la universidad. Y en segundo lugar, porque creo que una de las características negativas por las que estamos pasando en este momento como país no es ya tanto lo que, en fin, hace muchos años decía Ortega de los particularismos, el que cada uno solo se preocupe de lo suyo, y esto no solo lo tenemos que entender en clave territorial, como se suele entender, sino en clave de los controladores aéreos que solo se preocupan de lo suyo, o de los médicos que solo se preocupan de los suyos, o de los catedráticos que solo se preocupen de los suyos, sino la sensación de que hemos llegado a un punto en el cual, como país, o damos un salto adelante en el contexto global en el que nos movemos ahora, que no lo hemos elegido, pero es en el que nos movemos, o damos un salto adelante que implique grandes transformaciones y grandes cambios en todos y cada uno de los particularismos y en la manera en la que se relacionan entre sí, o las cosas nos irán peor. Por tanto, no es una reflexión ni aislada sobre la universidad, como si no tuviéramos otros temas de los que hablar. Yo más bien lo plantearía al revés. Si estamos hablando de las pensiones, si estamos hablando del sistema sanitario, si estamos hablando de nuestra estructura territorial y de la España autonómica, si estamos hablando de la ley de partidos, si estamos hablando de la ley electoral, ¿por qué no hablar también de la universidad? Y, por tanto, incorporarla, la reflexión,
sobre los cambios en la universidad, en esa oleada de reformas y de transformaciones de un país que tiene que hacerlo porque a su alrededor todo el resto del mundo está cambiando a una velocidad muy grande y, bueno, corremos el riesgo de quedarnos atrás, y esto no solo es una cuestión de prestigio patrio, es un problema de que todo esto se acaba traduciendo en puestos de trabajo, se acaba traduciendo en crecimiento, se acaba traduciendo en bienestar, se acaba traduciendo en desigualdades sociales. Por tanto, no solo es una cuestión de decir somos la 8ª potencia económica del mundo y si somos la que hace 20 es peor porque nuestro orgullo, no, es que la que hace 20 significa que vivimos en un país peor, con menos renta, con menos riqueza y normalmente con más desigualdades que si somos la número 8. Por tanto, hay que verlo en esas claves, ¿no? Bueno, esto es un poco mi justificación del por qué estoy aquí. ¿Qué quiero hacer? Bueno, a mí me gustaría ayudar a poner junto muchas de las cosas que yo creo que todos los que están aquí se saben, unas más, otras menos, seguramente todas les suenan, pero me gustaría ordenarlas, ser capaz de ordenarlas de una manera un poquito distintas, para ver si somos capaces de sacar alguna conclusión distinta y discutirla. Ese es mi objetivo aquí y, desde luego, si lo consigo, pues me daré por satisfecho. Enseñanza superior y empleabilidad es el título genérico del seminario, ¿no? Y no es casual porque, y aquí tengo que hacer una breve pincelada sobre la situación económica y sobre el por qué esto hoy es especialmente importante. No es casual porque tenemos, bueno, pues casi 5 millones de personas en paro, y porque aproximadamente el 45% de los jóvenes en edad de trabajar en España están en paro. Por tanto, la reflexión sobre cualquier cosa, en este caso es enseñanza universitaria, pero podría ser cualquier cosa, y empleabilidad, es de una acuciante actualidad. Necesitamos una profunda reflexión sobre cómo crear empleo, y sobre cómo crear empleo no solo en general, sino el empleo que necesitamos crear de manera sostenible en la economía en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos y en la globalización en la que competimos. Por tanto, es una reflexión genérica de gran actualidad en la que tenemos ya que empezar a contextualizar el tipo de empleo que necesitamos crear, muy orientado a los parados que tenemos y muy orientado a la economía en la que ese empleo tiene que rendir sus frutos. Y esto podemos cada uno tener nuestra opinión al respecto de si la globalización se ha hecho bien, se ha hecho mal, si debería de controlarse o no los movimientos de capitales. Yo tengo mi opinión al respecto. Deberíamos de tener una reflexión profunda sobre las transformaciones en la gobernanza de la globalización. Es muy necesario hacer esas transformaciones, pero mientras tanto basta ir al puerto de Valencia o al de Barcelona y te das cuenta la cantidad de contenedores que día tras día llegan de China, de Tailandia, de Vietnam, de Sudáfrica, de Brasil. Es decir, mientras nosotros reflexionamos, otros están ya tomando posiciones y al final esa toma de posiciones significa que nuestro desempleo sube y que se está produciendo un gran desajuste entre la manera en la que como país ordenamos nuestros recursos para producir y lo que desde fuera nos permiten hacer, nos demandan hacer o nos posibilitan hacer. Por tanto, yo no quiero perder ese contexto, porque cualquier reflexión que tengamos que hacer sobre estos asuntos tiene que ser un poco en el aquí y ahora, al menos un poco. Luego me permitiré la cursilería de citar a Ortega y Gasset, que no es de aquí y ahora, aunque a veces sorprende que mucha parte, en mi opinión, de su reflexión podría aplicarse también aquí y ahora. Estamos además en un momento en el cual los mecanismos tradicionales de respuesta de nuestra economía a una situación de crisis como esa no funcionan. Por dos cosas. Primero, porque algunos no los tenemos, no tenemos peseta, no tenemos moneda única y por tanto no podemos hacer lo que en otras ocasiones hemos hecho cuando hay una crisis de esta magnitud, que es devaluar, que es una manera de hacer trampas al solitario, pero que suele acabar funcionando, suele acabar por lo menos a corto plazo dándote un cierto respiro y dándote una cierta capacidad de reacción y de ajuste a lo que representa cualquier crisis, que es un gran cambio
y un empobrecimiento, las dos cosas. Cambio al que te has de adaptar, empobrecimiento al que te has de adaptar. No podemos devaluar. Por tanto, tendremos que buscar otro tipo de mecanismos internos que nos permitan adaptarnos a esa nueva realidad y ajustar nuestros costes a esa nueva realidad. Y significa también una transformación en un mecanismo nuevo. Esta no es una crisis cualquiera. En contra de lo que muchos economistas vienen defendiendo desde hace años, de que por fin el sistema económico ha encontrado el movimiento continuo en forma de crecimiento indefinido sin ciclos ni crisis, en los últimos 10 años hemos tenido 8 crisis a nivel internacional, de magnitud distinta, de duración distinta, de impacto distinto, pero como esta ninguna, desde hace 80 años. Esta es de esas crisis que no te devuelve al punto de partida, como en el juego de la oca, cuando caes en el esto, te dice, vuelve usted a la casilla número 1. No, no, de esta crisis no volvemos a la casilla número 1. De esta crisis pasamos a otro tablero, a jugar otro juego. En muchas ocasiones, a lo mejor también con un dado, pero con unas reglas del juego distintas. De esta crisis saldremos de una manera diferente a como estábamos antes y a como estamos ahora. Y por tanto nos va a exigir un gran esfuerzo de adaptación, porque no tenemos el mecanismo tradicional que hemos utilizado para hacer frente a las crisis, que es la devaluación de la moneda, y porque nos va a exigir unos cambios y unas transformaciones, algunos de los cuales ni sabemos por dónde van a ir, y otros que, aunque no los sepamos al detalle, sí que intuimos por dónde van a ir. Y de nuevo aquí, vuelvo a hacer, asterisco, nota a pie de página, puede gustarnos o no, podemos compartir o no lo que viene, pero lo que viene, viene. Y aunque yo no esté de acuerdo con que el tren venga por la vía por la que yo voy caminando tan plácidamente, si no me aparto, el tren me arrolla. Y por tanto, tenemos que diferenciar lo que sería la pura reflexión intelectual sobre la sociedad que estamos construyendo y sobre sus bondades o sus malicias y sobre las reformas que habría que hacer con la respuesta inmediata, porque mientras tanto, mientras reflexionamos y mientras conseguimos reformar la ONU, mientras conseguimos controlar los movimientos de capitales o mientras conseguimos que haya democracia en China para que las condiciones de competitividad sean iguales que las nuestras, hay mucha gente que sufre, que padece, empresas que cierran, jóvenes que no encuentran trabajo y desigualdades sociales que se aumentan. Por tanto, tenemos que, en fin, trabajar a ese doble nivel, al de la reflexión, pero también al de la respuesta. Y una parte muy importante de por dónde va a ir esa respuesta, hoy ya sí que lo tiene todo el mundo claro, está relacionado con la innovación. Está relacionado con hacer las cosas de una manera distinta. Está relacionado con instalar un modelo productivo en el que no solo compitamos a nivel internacional por hacer las cosas más baratas, sino por hacer las cosas mejor. Y por tanto, el vector de cualquier modelo productivo, que es la innovación, insisto en la innovación, la I pequeña, va a ser clave para reposicionar a España en el contexto de la post-crisis mundial. Y claro, cuando miramos a nuestras propias fuerzas, nos miramos hacia adentro y decimos, bueno, y si necesitamos innovación, más allá de los debates que también podemos tener de qué es innovación y cómo se relaciona la I pequeña con la I grande, etcétera, etcétera, pero es evidente que cuando miramos a ver de dónde podemos sacar fuerzas motoras de la innovación que va a ser clave para esa transformación económica, pues la universidad surge por todas partes y de manera muy destacada. Y eso es otra manera de aproximarnos a la necesidad que tenemos de replantearnos, revisitar nuestras universidades para ver si, están haciendo todo lo que se les pide desde el resto de la sociedad para que nos ayuden en un momento de crisis y de cambio tan importante como el que tenemos en este momento. Y yo creo que eso es un factor, desde mi punto de vista, diferencial de este momento a hace 10, 15, 20 o 25 años, donde posiblemente, lo voy a decir de una manera un poco
si a alguien le molesta lo retiro inmediatamente, pero donde a lo mejor pues lo que pasara en la universidad importaba menos fuera de la universidad. Es decir, habría más margen de tolerancia social para que, bueno, pues la universidad fuera a su bola, la autonomía universitaria, se lo guisaran y se lo comieran. Bueno, bien, mientras no pidieran demasiado dinero, allá va. Pero es que en este momento esto ya no es posible. Y ya no lo digo solo por cuestiones internas de la universidad y los propios cambios que se están produciendo en el ámbito del espacio educativo europeo, sino porque el resto de la sociedad necesita desesperadamente una universidad que la entienda y que esté dispuesta a arrimar el hombro en al menos dos de los temas claves para mejorar la posición competitiva de nuestro país, es decir, el bienestar y reducir las desigualdades sociales, que es la formación y la innovación. Y en esos dos temas claves, pues hay muchos que forman en nuestro país, hay muchos que innovan en nuestro país, pero la universidad es una pieza esencial de todo ese proceso. Por tanto, quiero traerles esa reflexión de la urgencia que el momento le pone a esa necesaria reflexión sobre universidad y empleabilidad y el por qué gente que no somos, en principio, expertos en eso, nos atrevemos a pensar en ello y nos atrevemos a llamar a la puerta de las universidades y decir, daros un poquito más de prisa, porque es que fuera os estamos esperando desesperadamente. Entrando ya un poco más en materia, y ahí prácticamente todo lo que voy a decir pues es conocido, pero como digo, intentaré ordenarlo de una manera que pueda facilitar el debate. Yo creo que la relación entre la universidad y la empleabilidad tiene dos maneras de abordarlas. En fin, yo soy economista, ¿qué le vamos a hacer? Que es la oferta y la demanda, claro. Es decir, lo que ofrece la universidad y lo que demanda el mundo que contrata a los universitarios, es decir, el mundo económico en sentido estricto, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos formas a través de las cuales la universidad puede facilitar la empleabilidad, entendiendo, he visto muchas definiciones de empleabilidad, me he quedado con una, que es algo así como el conjunto de logros, capacidades y habilidades que permiten obtener y mantener un empleo adecuado a la formación. Hay otras muchas seguro, pero bueno, a mí esta es la que me ha parecido más adecuada a los fines de esta conferencia, ¿no? Hay dos maneras, como digo, a través de las cuales la universidad puede prestar oídos a esa demanda, a ese clamor de la ciudadanía de échanos una mano en empleabilidad, en formación y en innovación. Una de ellas es efectivamente adecuando su oferta educativa, su conjunto de saberes, habilidades y logros que facilita a los estudiantes, adecuarlos a lo que van a necesitar cuando salen fuera. Y este es un debate, antes se ha planteado, seguramente es un debate que desde la primera universidad que se creó, que por cierto podría ser una especie de formación profesional, porque era una universidad que, si no estoy confundido, iba dirigida a formar médicos, no intelectuales de la medicina, médicos, gente que supiera curar. Seguramente este debate ha estado pendiente. ¿Dónde queda uno y dónde queda otro? Todos hemos pasado por épocas en las que hemos visto anuncios en prensa en las que cada vez más las empresas solicitan licenciados universitarios. Cuando yo terminé en Valencia decía abstenerse los de Valencia, en económicas, porque lo único que quiero es, bueno, unas ciertas garantías de que sepan leer, escribir, sumar, restar y razonar, que yo ya los formaré. ¿Cuántas veces no hemos oído, correcta o incorrectamente, esa idea de, bueno, pido licenciados universitarios, como les puedo pedir, como además hago así para 3 puestos y tengo 3.000 ofertas, pues les puedo pedir que hagan el pino y que además hagan 100 flexiones si quiero, porque es un problema de seleccionar a los que considero que se pueden adecuar mejor ¿a qué? ¿Al puesto de trabajo? No, a lo que yo luego le voy a enseñar dentro. Si ese es un modelo, en el cual, bueno, pues la universidad queda reducida o engrandecida, cada uno como lo vea, a, bueno, pues una especie de formación básica, una educación superior básica, por entendernos, que luego se perfecciona directamente en la empresa, que yo ya sé lo que necesito que aprendan, ¿no?
Hay otro modelo que es el de decir, bueno, vamos a intentar aproximarnos un poco más al nivel de saberes y de conocimientos que demanda la empresa y vamos a intentar formar en la universidad, es decir, hacer desde la universidad una parte del trayecto y del recorrido que posteriormente tiene que hacer la persona que sale en las empresas. Pero cualquiera de los dos modelos que da lugar a dos, digamos, programas educativos con diferencias, pero cualquiera de los dos modelos comparte una cosa, y es que tienes que estar mirando fuera para ver lo que enseñas dentro. No puedes plantearte lo que enseñas dentro como si no tuviera nada que ver con lo que pasa afuera. Por tanto, puedes decidir, yo hago una educación superior básica suficientemente adecuada como para que flexiblemente puedan luego adquirir conocimientos concretos en las empresas, o puedo hacer algo más, que es andar pasos en esa dirección. Pero lo que no creo que se pueda es plantear que no tiene nada que ver la enseñanza superior y la empleabilidad, y por tanto en la tarea que tiene que tener la universidad no tiene por qué relacionarse con la empleabilidad. Y aquí ya nos nota a pie de página, un pequeño paréntesis, cursi, me voy a Ortega. Ortega es catedrático, es filósofo, y en el año 30, no estoy hablando 30 del siglo pasado, claro, ya decía algunas cosas relacionadas con la misión de la universidad, en la que, entre otras cosas, decía cosas como esta: la sociedad necesita buenos profesionales y por eso está ahí la universidad con su enseñanza profesional. Es decir, una de las misiones claras de la universidad era la enseñanza profesional, así llamada. Es más, decía que sorprende que aparezcan fundidas la enseñanza profesional, que debe de ser para todos, y la investigación, que debe de ser para unos pocos. Y es más, decía, ha sido desastrosa la tendencia que ha llevado al predominio de la investigación en la universidad. Predominio no quiere decir que no deba de haber. Y es más, hay que sacudir bien de ciencia el árbol de las profesiones a fin de que quede de ella lo estrictamente necesario y pueda atenderse a las profesiones mismas. Esto es polémico, seguramente lo podremos discutir, pero lo pongo en boca de Ortega en 1930 del año pasado. No es Bolonia ni la mercantilización de las universidades, de las que, por cierto, también Góngora hablaba, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta preocupación por tener claro cuáles son las distintas misiones de la universidad y tener claro cuáles son las distintas preparaciones y estructuraciones que se tienen que hacer para responder a las distintas misiones es fundamental. Y que en contra, y en fin, yo también he estado en la universidad, en contra de esa cierta sensación que hay en cualquier, y el que diga que no, por favor, que levante la mano, en cualquier departamento, en cualquier facultad en la que, a ver cómo lo digo de una manera, los listos son los que investigan y esto de dar clases es un coñazo. Pues lamento decirles que no, que dar clase puede ser un coñazo, pero es fundamental para la misión de la universidad. Y una buena universidad tiene que tener un buen cuadro docente de gente que sepa dar buenas clases. Si además investigan, fantástico. Y si no, pues que se contraten otros investigadores. Pero tenemos que superar esa, sensación de que lo menos importante son las horas lectivas, que es una cosa que solamente es una condición que necesito para ponerme a investigar. Porque la mayoría de los, en el último dato seguramente ya no es correcto, pero la mayoría del 1.400.000 jóvenes que están matriculados en las universidades españolas no quieren investigar, quieren formarse, quieren tener esa formación profesional de calidad de la que ya hablaba Ortega y Gasset en 1930 y, por tanto, tiene derecho a obtenerla. Y en muchos casos la obtiene, ¿eh? Yo he tenido magníficos profesionales, por cierto, magníficos catedráticos, muchos de ellos, además, magníficos investigadores, o sea que no es que sea incompatible. Pero yo creo que todo el mundo me ha entendido lo que estoy diciendo.
Es verdad que también se dice mucho, y yo también quiero repetirlo, aunque solo sea para que se den cuenta que me he repasado las cifras, que la Universidad Española ha cambiado en los últimos años de una manera espectacular. Es decir, sin lugar a dudas, si tuviéramos que relatar los 3 o 4 grandes procesos de igualación social que se han producido en España en los últimos 30 o 40 años, la universidad es uno de ellos clarísimo. Cuando tú ves estadísticas, no ya solo de cómo en poco más de 20 años el número de estudiantes universitarios se ha duplicado, que no es así ninguna cosa cuando la población no se ha duplicado. Por tanto, es evidente que ha habido un incremento muy fuerte de desviación en el sentido de que se han desviado hacia la universidad jóvenes que antes no iban a la universidad, pero cuando además ves datos de que aproximadamente el 40% de universitarios pues son hijos de trabajadores manuales, es decir, hay un proceso clarísimo de, en fin, mi ejemplo y el de otra muchísima gente, de progresión social a través de la universidad, te das cuenta que ahí se ha producido una revolución de igualación social muy importante, que posiblemente está en la base de algunos de los desajustes que en este momento tenemos. Pero claro, también la oferta educativa ha cambiado en los últimos años, no voy a contarlo aquí, de 57 titulaciones universitarias en el curso 85-86 a 150 en el 2006-2007, 47 universidades más, pero con algunas características que seguro que en el coloquio o fuera de aquí en el pasillo todos reconocemos, pero que nos cuesta decir abiertamente donde se tiene que decir para tomar decisiones. Demasiadas universidades ofreciendo todas lo mismo y, por tanto, con una cierta sensación de que no se está buscando las sinergias oportunas. El otro día lo leí en la prensa, o sea que seguro que no soy el único que lo leyó, pero en alguna, en fin, no aquello de no se dirá al picado, pero no el pecador, pero se había hecho un trabajo en alguna facultad de una universidad, de una comunidad autónoma nuestra, y resultaba más barato y seguramente más útil becar a todos sus estudiantes en Estados Unidos que mantener abierta la facultad. Bueno, es un extremo, es un absurdo, pero todos sabemos, en fin, que en muchos otros casos lo estamos bordeando. Todo esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque quiero suscitar un debate luego y quiero suscitar un coloquio y quiero poner aquí lo que decimos en otros lados que no son aquí, porque si estas cosas se dicen donde se tienen que decir, se tienen que tomar ahí las decisiones. Dicho de otra forma, hay una clara sensación de que hay un desajuste en la, digamos, oferta educativa que ofrecen nuestras universidades, pero ya no un desajuste con el mercado, sino un desajuste entre ellas mismas. Es decir, muchas veces estamos ofreciendo lo mismo, estamos compitiendo lo mismo y seguramente sin ser capaces de sacar con esta competencia todo el valor que deberíamos de sacarles. Es verdad que hay datos suficientemente conocidos, el nivel de empleabilidad se incrementa con el nivel de formación, eso es un dato constatado, el nivel de salario se incrementa con el nivel de formación, es otro dato constatado y, por tanto, pues a mejor formación, normalmente más fácil encontrar empleo, más difícil quedarte en paro y a largo plazo o a medio plazo más probabilidad de obtener mejores remuneraciones. Por tanto, una vez dicho eso, que es así, que en fin, es incuestionable, vamos ahora un poquito a la letra pequeña, ¿no? Porque, claro, empiezas a darte cuenta también, cuando veis cifras, estadísticas, estudios, empiezas a darte cuenta de algunas cosas, como que el tiempo que tarda en encontrar empleo un universitario español es el doble que el que tarda un universitario europeo. Empiezas también a mirar que una parte muy importante, que en torno al 20%, esto, en fin, todo con pinzas, porque yo he visto los estudios que he visto y seguro que hay algunos otros que dicen que en lugar del 20 es el 19,5 o el 21,3, a efectos de mi argumentación me da lo mismo, pero que el 20% de universitarios que trabajan no están en puestos para los que tengan la preparación adecuada, sino más bien están sobrecualificados y, por tanto, ha habido un importante desperdicio en ese sentido, ¿no? O
También un segundo desajuste que surge cada vez más en las encuestas que se hacen y que ya empieza a haber muchas, insisto, yo he visto unas cuantas, no las he podido ver todas, pero he visto unas cuantas, desajuste entre las competencias profesionales con las que se va la empresa y lo que la empresa demanda, ¿no? Y es curioso, porque en las encuestas que yo he visto, ese desajuste profesional, es decir, cuando tú preguntas a un empresario que contrata habitualmente universitarios qué es lo que más echas de menos en su formación, no es que saben poca matemática, poca biología o poca historia, no, sino no saben inglés, no saben suficiente informática, no tienen habilidades organizativas, comunicativas, no saben liderar equipos y van a puestos directivos donde tienen que saber inglés, saber informática, liderar equipos, organizar y comunicar y tener una cierta capacidad, que esto me ha llamado mucho la atención, se les echa en falta una mayor capacidad innovadora a los universitarios. Es decir, un empresario, aunque sea uno de estos de las pymes que hemos mencionado antes, que contrata a un universitario, en el fondo espera que le diga algo nuevo y, por tanto, que tenga una cierta capacidad de, una vez visto cómo funciona su empresa, que se le ocurra, oye, ¿y esto no se te ha ocurrido que podríamos hacerlo de esta otra manera que es mejor? Por cierto, esto es innovación, esta es la I pequeña. Y, en general, las encuestas que yo he visto, fijaros todos los matices que hago, detectan poca capacidad innovadora en los universitarios, incluso en aquellos que encuentran trabajos adecuados a su formación y a su especialidad. Por tanto, ahí surge un segundo desajuste que ya tiene que ver más también con los contenidos y que posiblemente, esto ya sí que lanzo así yo de una manera muy arriesgada la hipótesis, pero que posiblemente la carencia que las empresas españolas detectan en estos campos, en nuestros universitarios, explicaría el boom de las escuelas de negocios que justo ofrecen esto. Mayoritariamente lo que ofrecen es lo que la universidad no ofrece y nadie sabe por qué no lo ofrece, porque lo podría ofrecer perfectamente si se organizara de otra manera, ¿no? Por tanto, una vez asentado el principio global de que, en fin, para buscar trabajo, para esa empleabilidad de la que he mencionado, pues salvo unos momentos iniciales en los que la gente con formación profesional parece ser una ventaja temporal respecto a los universitarios, en cuanto a que suelen encontrar trabajo antes, pues una vez asentado esos principios de que a mayor formación, mayor posibilidad de encontrar empleo y, desde luego, mantenerse en él y tener mayores sueldos, los desajustes están mucho más relacionados con sobrecualificaciones, 20% es mucha gente, y sobre todo si te toca a ti, y todos conocemos, yo he estado en un ministerio donde, en uno de ellos, de los muchos que he estado, una parte muy importante, cuando digo muy importante digo aproximadamente el 40%, de los ordenanzas eran titulados universitarios. Es verdad que en muchos casos se habían sacado la carrera siendo ordenanzas, es decir, el proceso había sido el inverso, pero una vez sacado el título seguían de ordenanzas, porque no habían sido capaces de encontrar otra cosa mejor. Pero, en fin, esto ya podemos considerarlo, si queréis, en el ámbito de las anécdotas, pero bueno, de las anécdotas que cuando le pones a ese 20% de sobrecualificación rostros, pues parece que te mueve a que tienes que responder con mayor urgencia, ¿no? Y, por otro lado, desajuste en cuanto a las competencias profesionales, ¿no? Quiero ir ahora a la segunda línea de relación universidad-empleabilidad que he mencionado, que tiene que ver por la demanda, lo que piden las empresas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, o al menos yo lo quiero vincular, a la transferencia de conocimiento. La llamada tercera misión de las universidades, educar, investigar, formar, investigar, y esto que le han dado en llamar transferir conocimiento a la sociedad y a las empresas, ¿no? En los debates del espacio europeo educativo, ¿no? Esta demanda que he dicho que en este momento, en este país, es especialmente importante el que la universidad abra todavía más sus puertas a su capacidad de trasladar talento, innovación, ingenio, conocimientos al resto de la sociedad y especialmente a las empresas, porque en este momento ese es el valor
competitivo más importante que podemos tener en el mundo globalizado en el que vivimos. Bueno, y ahí voy a ser muy rápido porque no he sido capaz de encontrar nada que discrepe de lo que voy a decir ahora, es más, todo lo que he leído, y llevo ya algún tiempo leyendo mucho, y a lo mejor me equivoco y alguien dice, pues no te has leído este papel que dice lo contrario, en ese caso pues lo leeré y si es así pido ya disculpas, pero coincide todo en dos grandes trazos. El nivel de investigación de nuestra universidad ha mejorado mucho en los últimos años, medido por los patrones normales, artículos publicados en revistas internacionales, acceso a fondos de investigación de la Comisión Económica Europea, en fin, lo que podríamos decir parámetros normales de medición de calidad de la investigación, cantidad, incluso de calidad de nuestra investigación, ha mejorado muchísimo en los últimos años. ¿De acuerdo? No, podíamos dar los datos, el 27% de los artículos, pero en fin, eso está claro. Y con la misma rotundidad se llega a otra conclusión, la transferencia de tecnologías a las empresas es manifiestamente mejorable. Con la misma rotundidad investigamos más y mejor, pero nos lo quedamos. Es decir, nos sirve para nuestra carrera profesional, nos sirve para nuestros sexenios, nos sirve para nuestro prestigio, nos sirve para que nos den premios, pero esa tercera misión de la universidad, llevar eso fuera, convertir eso en negocio, convertir eso en innovación, convertir eso en mejora competitiva, pues no hemos sido capaces. Y aquí no solo es responsabilidad de la universidad, pero no hemos sido capaces de hacerlo, al menos, bueno, pues como sí que están siendo capaces o han sido capaces otros países de hacer, ¿no? ¿Y por qué esta reflexión es importante? Porque, hombre, si somos capaces de tener empresas preocupadas por la innovación, demandarán innovadores, demandarán universitarios. Si tenemos empresas que investigan, necesitarán investigadores. Y, por tanto, por esa vía, también la demanda de titulados universitarios con determinadas características será distinta y la empleabilidad de los universitarios será mayor si tenemos un cuerpo empresarial que esté más acostumbrado a la innovación, a la investigación, al desarrollo y a que le preocupe más este tipo de enfoques y de planteamientos, necesitará este tipo de personal que mayoritariamente lo tendrá que buscar en la universidad. Por tanto, tiene a la vez ese segundo círculo, desde la parte de la demanda, la parte de la transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad o a las empresas, también acabará afectando a la empleabilidad de los universitarios por el lado de la demanda, de lo que pidan las empresas. Y aquí es donde yo creo que también hay que hacer una reflexión muy importante, porque es cierto que aquí la responsabilidad no es digamos, ni exclusiva ni a lo mejor mayoritaria de las universidades, pero también es de las universidades. Y aquí quiero decir una cosa, porque es verdad, antes lo hablábamos con el rector y, en fin, cualquiera que haya visto un poquito y se haya entrevistado con algunos rectores, pues lo sabe que en los últimos años en España y también se han dado pasos muy importantes. Es más, si nos damos 5 minutos, ¿qué digo 5? 2 minutos, se nos ocurren casos de éxito. No, pues la Universidad Politécnica de Valencia ha montado un centro, seguro. En la Politécnica de Madrid, seguro, seguro. Es decir, hay muchos casos de éxito, de transmisión o de transferencia de conocimiento de las universidades a las empresas. Lo cual demuestra que sabemos hacerlo, que podemos hacerlo, pero son insuficientes. Y aquí, también aquí, la dosis es fundamental. Esto, en fin, si te duele mucho la cabeza y te tomas media aspirina, no sirve para nada. Necesitas una aspirina entera. Si la necesidad que tenemos como país, como economía, como empresas, de obtener innovación procedente del conocimiento de la universidad es enorme, y todo lo que podemos ofrecer son 3 casos de éxito y dos spin-off que han funcionado bien, está muy bien, porque, insisto, demuestra que sabemos hacerlo y que podemos hacerlo, pero no nos va a curar el dolor de cabeza, no nos va a curar la necesidad
que tenemos de demanda tan grande de este tipo de información y de conocimientos. Y esto no solo es un problema de cantidad, esto no solo se arregla poniendo más centros de excelencia o poniendo más OTRIs, no, hay que hacer una reflexión sobre si este es el mejor mecanismo para proceder a esta transmisión de conocimiento. A veces lo que funciona a pequeña escala no siempre funciona a gran escala, o desde luego no funciona, en fin, este es un principio de la física bastante claro, no siempre funciona con las mismas reglas. Y por tanto, si queremos pasar del ejemplo a la regla, a la que sea habitual, normal, común, en las proporciones en las que ocurre en otros países, la transferencia de conocimientos entre universidad y empresa, incluso el ir y venir de investigadores de la universidad a la empresa con normalidad, puede que no solo sea un problema de dinero, puede que no sea solo un problema de cantidad, sino que a lo mejor los mecanismos y los cortocircuitos que en este momento están impidiendo que eso ocurra, hay que restaurarlos y hay que arreglarlos. Y por tanto hay que empezar, por ejemplo, por evaluar lo que está funcionando y lo que no está funcionando. La evaluación es una de mis obsesiones, porque vivimos en un país en el que hacemos mucho pero evaluamos poco, con lo cual no sabemos lo que hacemos. Esto vale para los presupuestos públicos, ahora lo estamos viendo, perdonadme este excurso, con los recortes que se anuncian en las comunidades autónomas y te ponen una retahíla de políticas a recortar y yo siempre pregunto lo mismo, ¿y por qué estas y no otras? ¿Simplemente porque es más fácil? ¿Alguien ha evaluado si estas son las que hay que recortar porque son las que hacemos peor o que son las que menos impacto económico tienen o las que menos impactan sobre la desigualdad social? Es decir, con demasiada frecuencia tomamos decisiones sin saber realmente lo que estamos haciendo y el impacto que tiene. Y lo mismo ocurre con muchas de las experiencias que tenemos de éxito y de fracaso en la transmisión de conocimientos entre la universidad y la empresa, donde es evidente que se plantea de entrada un problema, como yo digo, de traducción simultánea. Normalmente el lenguaje que se habla es distinto y hace falta un traductor simultáneo, pero también un problema de que si quisiéramos hacerlo a gran escala, a lo mejor no es un problema de hacer un parque tecnológico más grande, sino que a lo mejor los mecanismos a través de los cuales se deben de hacer esa transferencia deberían de ser distintos. En todo caso, una nueva reflexión para otra tarea de la universidad que debe de reformar con la perspectiva de la empleabilidad su vinculación, su aproximación al mundo de la empresa, rompiendo algo que suele ser, o yo me lo he encontrado con mucha frecuencia en nuestro país, que es aquello de que yo tengo esto a ver a quién le interesa, en lugar de qué problema tienes tú a ver cómo te lo resuelvo. Y también hay muchos ejemplos de esto último. O sea, no me digáis aquello de, no, pues sí, hay ejemplos, el problema es que hay 3 y debería de haber 3000. O sea, es un problema de cantidades, de proporciones y de mecanismos, ¿no? Vemos, por tanto, que hay, desde el punto de vista de la empleabilidad, habría 2 grandes reflexiones de modificación y de reforma, que por otro lado me consta que la CRU está en ello y me consta que viene un poco también impulsado desde el Ministerio con todos los campus de excelencia, viene un poco impulsado también por toda la estrategia de Bolonia, pero que son 2 campos, 2 caminos en los que hay que reflexionar en la relación entre universidad y empleabilidad. Uno es la oferta educativa relacionada con el conjunto de ofertas educativas. Yo cada vez más en mi nueva faceta profesional pues me estoy encontrando con universidades que lo que te piden es ayúdanos a poner un poco de orden en esto, porque no podemos tener 3 facultades de medicina en 100 kilómetros. No podemos, es que, y además iguales, por si dijeras, no, una está especializada en esto, la otra en lo... No puede ser. Esto hay que poner un poquito de orden en la oferta educativa y esto, en fin, yo lo digo y me voy, pero claro, el que lo tiene que hacer detrás de la oferta educativa, pues, en fin, hay departamentos, hay profesores, hay sueldos, hay salarios, hay mucho, pero también lo hay en las pensiones y también lo hay en las empresas que cierran, y también lo hay en Altos Hornos de Sagunto y hubo que cerrarlos y seguramente gracias a eso estamos hoy donde estamos, ¿no? Y en segundo lugar, la reflexión sobre
la proactividad y la manera en la que se conecta más vía transmisión de conocimientos entre la universidad y las empresas. Y las dos, y concluyo, las dos líneas tienen mucho que ver con la gestión universitaria, con el buen gobierno de la universidad. Yo ahí no voy a ser tan pretencioso de entrar a decir más allá de dos o tres cosas obvias, pero algunas cosas obvias sí que quiero decir. Porque, como en cualquier organización que aborda reformas, pues unos están más a favor de las reformas y otros están menos a favor de las reformas. Y para una organización que, en fin, que es la universidad, es decir, que tiene un componente público muy importante, deberíamos de seleccionar bien cuáles son los, en fin, la terminología anglosajona es stakeholders, la gente, los grupos de interés, los grupos de influencia sobre la universidad, cuáles son aquellos más proclives a la reforma y cuáles son menos proclives a la reforma, de tal manera que la modificación en el buen gobierno de las universidades que hagamos haga crecer un poquito más la capacidad de decisión de los que están a favor de la reforma y de crecer un poquito más la de aquellos que están en contra de la reforma. Por tanto, los cambios en los gobiernos de las universidades, en mi opinión, deben de también hacerse teniendo en cuenta esta necesaria reforma que se tiene que proceder en estos dos grandes ámbitos, lo que es la oferta educativa y lo que es la transmisión del conocimiento, detectando cuáles son los grupos de interés que tienen que ver con la universidad más proclives a estas reformas y darles más peso en las reformas de gobierno de las empresas. Sobre esto, en fin, no hay mucho que yo haya conocido, pero hay algunos trabajos de encuestas sobre stakeholders y sobre los grupos de interés y, por tanto, en qué sentido debería de ir esta reforma, que creo que al menos merecerían, estoy seguro que así es, pero en fin, merecerían una cierta reflexión. Bueno, concluyo. Yo no sé si he cumplido lo que he dicho, en el sentido de no decirles nada nuevo, pero sí por lo menos intentar ordenar algunas de las cosas que todos nos decimos, casi más cuando estamos fuera que cuando estamos dentro. Este es un defecto global de este país. Yo he sido diputado muchos años y siempre he dicho que si los diputados habláramos en la tribuna como hablamos en la cafetería, España iría mejor. Porque les aseguro que los diputados es gente muy sensata en su inmensa mayoría y conocen los problemas exactamente igual que el resto de los ciudadanos, pero nos subimos a la tribuna y se nos cambia el chip. Bueno, no me gustaría que eso pasara también en el ámbito universitario, que en privado nos decimos unas cosas, pero cuando nos reunimos formalmente se nos cambia el chip. Y creo que en ese sentido el ser capaces de atender a esa llamada que la sociedad española en este momento está haciendo a la universidad, esa llamada de ayuda, necesitamos la ayuda de la universidad, necesitamos que mejore la formación de las personas que pasan por la universidad, necesitamos que se involucren más con el tipo de formación que necesitamos en una economía competitiva como esta, necesitamos que se involucren más en la transmisión de conocimientos, necesitamos que de alguna manera sentir el aliento, el impulso de las universidades españolas como una pieza importante de una transformación que se está produciendo en España, en la que desgraciadamente nos sobran demasiados frenos de mano echados y necesitamos de vez en cuando a alguien que pegue un pequeño acelerón, y yo creo que ahí en este momento y por las características que he diseñado, las universidades deberían de estar llamadas a dar ese pequeño acelerón. A ello les insto. Gracias. Muchas gracias, Jordi Sevilla, por tu brillante, sólida e innovadora conferencia. Y tenemos unos minutos por delante, vamos a aprovecharlos. Les invito a que lo aprovechen para hacerle preguntas a nuestro ilustre conferenciante. Hay un micrófono, quien levante la mano, por favor, el nombre antes de hacer la pregunta. Y Rosa Basante, he visto que era la primera pregunta. Ahí.
Bueno, gracias, doctor Michavila. Bueno, yo tengo que felicitarle, pero muy sinceramente, porque me ha gustado muchísimo su brillante disertación, sobre todo, como ha dicho el doctor Michavila, sólida, innovadora, y no puedo estar más en acuerdo con casi todo lo que ha dicho. El tema que a mí me preocupa ahora es cómo hacer posible lo deseable. Es decir, José Bergamín decía que existir es pensar y pensar es comprometerse. Y nosotros todos son nuevos tiempos y a nuevos tiempos nuevas respuestas. Hemos de comprometernos. Usted ha dicho una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo y que quizá eso es un mal actual de la universidad, que es el exceso de investigación ponderado con respecto a la docencia. No puedo estar más en acuerdo con eso, que hoy día los jóvenes profesores no quieren enseñar, quieren investigar. Pero eso es una cuestión que se deriva del sistema. Es decir, cuando uno quiere ascender por los llamados méritos investigadores, se abandona la docencia. Yo creo que ese mal debería ser corregido, entiendo yo. Y por lo que usted ha dicho de la reflexión final, estoy de acuerdo en toda la reflexión y hasta el epílogo. Pero, ¿qué podríamos hacer los que todavía estamos al final de nuestro camino en la universidad para poder contribuir a esa mejora que yo considero tan necesaria como la necesidad de adecuarnos a la misma? Gracias y le felicito, reitero mi felicitación por su brillante disertación. Jordi, si te parece bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo por bloque de 3 preguntas, va a dar un poco más de agilidad y más posibilidades. Hay una palabra y luego el profesor Uceda a continuación y contesta Jordi Seri. Hola, mi nombre es Teresa González, vengo de la Universidad de La Laguna, que dirijo el Secretariado de Empleabilidad y Prácticas Externas de mi universidad. Yo me sumo a las felicitaciones del anterior ponente y comparto muchas de las ideas que ha puesto, por supuesto, pero para no repetirme, quiero ir a donde discrepo, o donde por lo menos no veo tan claro lo que usted ha dicho, ¿no? O lo que tú has dicho, porque tampoco… sobre todo tú dices, bueno, la universidad, la sociedad nos pide desesperadamente que participemos. ¿Dónde miras tú para ver eso? Quizá porque yo venga de unas islas donde el tejido industrial y empresarial es muy débil, etcétera, pero realmente yo no percibo esa demanda de la sociedad. Objetivamente la veo, quiero decir, veo que como la economía no se convierta en una economía del conocimiento, como nuestros empresarios no cambien también y se conviertan más en innovadores, vamos todos mal. Pero no veo que haya un desfase que la empresa nos pida o la sociedad nos pida y la universidad estemos ahí agazapados. Pienso que ha habido muchos años de una total discrepancia, o más que discrepancia, digamos, mundos apartes entre el mundo empresarial y el mundo universitario. Estaba en algunas universidades mal visto porque era poco progre confraternizar con los empresarios, pero digamos que las culturas son completamente diferentes y ahí, por las investigaciones que yo he hecho, aparte por mi asunto profesional, veo que hay unas culturas muy distintas donde no hay comunicación y por lo tanto el problema va más allá. Y luego hay otra cosa que me ha disgustado, porque siempre me ha disgustado, no porque tú lo hayas dicho, que es el tema de la sobrecualificación. Yo entiendo que lo que hay es subempleo, no sobrecualificación. Pero claro, cuando lo vemos así, parece que la universidad nos estamos pasando y que somos muy generosos con nuestros jóvenes. Y creo que no, que es más bien nuestra economía la que está demandando o la que necesita demandar otras cosas. Entonces, yo me enfada lo de la sobrecualificación y por eso lo quiero decir, porque veo que lo que hay es subempleo, que hay muchos doctores, mucha gente muy interesada o simplemente formada con ganas de trabajar y acaban de taxistas o de bedel, que se está muy bien, ojo, yo me estoy replanteando mi carrera para convertirme en bedel. Pues venga, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Profesor Javier Uceda. Sí, muchas gracias. Seguramente abusando de la amabilidad del moderador por darme la palabra. Jordi, verás, yo creo que tu análisis lo comparto en líneas generales. Creo que has hecho una buena disección de la situación
Pero claro, en general has hecho un análisis, como no puede ser de otro modo, basado en los promedios. Cuando uno promedia, pues aplana absolutamente la realidad y convierte la realidad en algo extremadamente sencillo por la vía del promedio y por lo tanto extrae conclusiones, y muchas de las que has extraído son absolutamente, vamos, yo las comparto desde la perspectiva del promedio. Pero sin embargo me parece que la realidad universitaria es una realidad llena de matices. Y por lo tanto un análisis a veces extraordinariamente general hace perder una parte de la visión o de la perspectiva de algo que es más, por decirlo así, poliédrico, con caras muy variadas. Por ejemplo, es cierto la descripción que haces en términos de la demanda de empleo y de los perfiles profesionales, en donde hay sectores fundamentalmente vinculados a muchos ámbitos de la gestión empresarial donde la preparación específica en un determinado perfil no es importante. Pero por otro lado, si yo hubiera hecho el análisis y hubiera entrado en el análisis de las ciencias de la salud, para ser un cirujano maxilofacial, o sabes de aquello, o no vale cualquier cosa. Si uno quiere calcular una estructura de un rascacielos como la Torre Espacio ahí arriba en Madrid, mire, o sabe usted de aquello, o no vale con cualquier formación básica o estructural. En fin, hay un montón de áreas donde la cualificación específica se convierte en un elemento muy importante. Claro, si uno va a un departamento comercial de cualquier sector, probablemente un perfil más, digamos, homogéneo, vamos, más, casi cualquier cosa podría valer. Pero, sin embargo, hay sectores de la actividad, de la economía, que exigen perfiles profesionales muy bien identificados, que por otro lado forman parte de esa realidad. En el sector de ciencias de la salud es bien conocido cómo los médicos, las enfermeras españoles están, digamos, ahora mismo encontrando trabajo del Reino Unido, seguramente porque les pagan mejor o porque aquí no encuentran aquello que quieren, etc. O sea que hay una realidad un tanto variada que exige algún matiz a la hora de establecer el asunto, ¿no? Y por lo tanto ver el problema con alguna, en fin, hay que, yo creo, entrar en el detalle a la hora de hacer ese análisis. Es verdad que hay otros muchos sectores en los que tienes razón y por lo tanto cabe hablar. Luego en el lenguaje es verdad que también, y yo comparto la opinión de la persona que ha intervenido antes en el sentido, claro, cuando uno habla de sobrecualificación parece que le traslada el problema al formador, y yo no creo que sea necesariamente una cuestión, aunque es verdad en que ese ajuste oferta-demanda forma parte de un problema que tenemos que en cualquier caso resolver, pero también me parece que esto es así. En relación con la investigación y la formación o la docencia, es verdad que hay ese debate, pero yo creo que es un debate que es esencial en la promoción de los profesores y por lo tanto está primada la investigación claramente frente a la actividad docente, pero yo no sé si necesariamente es el problema, porque me parece que, bueno, esto es una opinión, ya digo, personal, en donde creo que es posible ambos perfiles hacerlos compatibles con una realidad rica en el ámbito del profesorado. Además, los profesores no son docentes o investigadores, creo que hay una banda continua en donde unos están más cerca de la actividad docente y otros están más cerca de la actividad investigadora, pero en el medio hay toda una colección de personas que hacen cosas, en fin, y por lo tanto también con mucho matiz. Y es verdad que probablemente habría que, bueno, ya entrando en el terreno de la gestión y de la gobernanza y de la carrera profesional, caben muchas cuestiones, pero también me parece que exigen algún matiz. Y en el campo de la transferencia es probablemente donde creo que hay menos matices. Es verdad que hay muchos casos. Esta universidad es una universidad que tradicionalmente, por razones históricas, la Politécnica de Valencia u otras, tenemos relación con el sector empresarial por razón histórica y por nuestra propia naturaleza, y donde seguramente hay muchísimos buenos ejemplos de esta realidad, pero es verdad que hay un enorme camino por recorrer y que seguramente ahí compartiría una parte del análisis. Y una última reflexión que quiero trasladar, también por dar una sensación que a mí me parece también vital darla. Este país, en los últimos 25 o 30 años, ha sufrido una transformación muy importante, y esto creo que no hay casi discusión respecto de esa realidad. Y esa transformación se ha producido en términos generales con los recursos humanos generados en nuestras universidades. No es gente que ha venido ni de Harvard, ni de Oxford, ni de Cambridge, ni de Delft, sino que han salido de aquí.
y de alguna forma han servido al menos durante este tiempo. Es verdad que el reto que está por delante está por cambiar, pero quiero también que tengas en cuenta que en el tema del diseño de la oferta ahora mismo, toda la reforma que hay en marcha, el posgrado como pieza esencial o instrumento mucho más flexible, la capacidad de diseñar los grados con mucha más rapidez y con autonomía, están yendo en la dirección de intentar justamente adaptarse a la demanda. Y por lo tanto hay algunos elementos en la reflexión que a mí me hacen ver con alguna esperanza algunos de los problemas que has puesto de manifiesto. Jordi. Muy bien, pues yo acepto, vamos, no acepto, sino que comparto lo de los matices. Es más, siempre he dicho que uno de los problemas que tiene nuestro país es que con demasiada frecuencia lo vemos todo en blanco y negro y eso pues tiende a simplificar el análisis, pero bueno, yo he dicho que venía aquí a provocaros un poco un cierto debate y en ese sentido creo que es por lo que he tenido que irme a ese promedio, ¿no? Pero ojo, porque el hecho de que hagamos los matices nos debe de servir para algo más que para darle riqueza al cuadro. Nos debe de servir para, a lo mejor, aprovechar los matices y cambiar el cuadro. Es decir, a lo mejor lo que tendríamos es que, y ahora estoy a lo mejor yéndome sin matiz al otro lado, pero a lo mejor lo que deberíamos es de incrementar la parte de formación profesional que, como has citado, en el cálculo de estructuras o en el cálculo de las ciencias de la salud puedan tener otro tipo de formaciones. Y es verdad que en ese sentido, en lo poco que yo sé de eso, está yendo las últimas reformas, lo que la gente de la calle llamamos Bolonia, aunque nadie sepa muy bien qué hay detrás de lo de Bolonia, pero en fin, creo que va un poco en esa dirección de aproximarlo, ¿no? Pero de nuevo, y tiene que ver también con la primera pregunta, ¿no? Es decir, yo estoy últimamente muy obsesionado con los procesos, ¿no? Con cómo se cambian las cosas, cómo cambian las organizaciones, cómo cambian las sociedades, ¿no? Cómo puedes convertir la minoría en mayoría, cómo puedes convertir los casos aislados y ejemplos en pautas y en comportamientos. Y si alguien sabe cómo hacerlo, acepto que me lo diga gustosamente, porque creo que ahí está el quid de la cuestión, de esta y de otras muchas cuestiones donde no es decir, la sociedad mismo, incluso cuando hablamos de las empresas, pues, hombre, tampoco todas nuestras empresas están dirigidas por analfabetos que han pegado el pelotazo. Tenemos empresarios muy buenos, tenemos gente que sabe mucho, tenemos multinacionales por primera vez en nuestra historia, tenemos... El problema es en qué proporción y quién es, permitidme otro cursilería, quién es el que acaba formando el paradigma dominante. ¿El paradigma dominante de nuestras empresas son empresas internacionales, innovadoras? No. ¿Quiere decir esto que no las haya? No, no, claro que las hay. Por tanto, la reflexión es cómo conseguimos que las que hay y no son el paradigma dominante pasen a serlo. Ese es el proceso de transformación que yo creo que debe reflexionar también la universidad. Y para eso deben de valernos los matices. Porque, como he dicho antes, los casos de transferencia de éxito que hay, lo único que demuestra es que sabemos hacerlo, que se puede hacer. Y, por tanto, tenemos una base, una palanca para poder mover el mundo, para poder transformar y cambiar. Siendo conscientes de que yo creo que en este momento posiblemente estemos hablando de una de las reformas estructurales más importantes que tiene que hacer este país. Y ahí voy a lo de dónde está la gente que lo pide, ¿no? Bueno, hay cosas que aquí me voy a los clásicos, o a lo menos a los clásicos de cuando yo era más joven, y tendría que hablar aquello de las necesidades objetivas. Es decir, este país objetivamente necesita determinadas cosas, aunque seguramente pues, no todo el mundo te pida por la calle recortes del gasto público, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay cosas que no, o como no te pedían por la calle, cierre usted Altos Hornos de Sagunto, ¿no? Pero hay veces en las que hay una cierta necesidad objetiva y bueno, y para eso se supone que están los mediadores políticos, los responsables políticos, las autoridades de cada una de las organizaciones para ser capaces de conectar con esas necesidades y hacerlo. Oye, y si se equivocan, y si aciertan, pues nos dan otros 30 años de crecimiento, de bienestar y de interacción en el mundo, ¿no? Pero ese es el proceso y por eso la pregunta primera es fundamental, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues el día que lo sepa convocaré una rueda de prensa y lo diré a todo el mundo, ¿no? Porque lo colgaré en Internet, porque en esto creo que esto tendría que ser fuente abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que tengo claro cómo no se hace.
Y no se hace no intentando cosas, no cambiando, no modificando, no estando dispuesto a que también aquí el mañana tiene que ser distinto del hoy y del ayer. Y en esa línea de jugar con los incentivos dentro de lo que cabe. Yo soy funcionario y sé que no todo el mundo, su incentivo es el económico, pero todo el mundo tiene incentivos, aunque no sean el económico. Tampoco viene mal el económico, ¿eh? Por tanto, esta idea de que lo público tiene que ser cutre retributivamente, pues mire, no. A lo mejor resulta que si pagaran mejor, también la gente respondería mejor. Pero no es el único incentivo, lo cual no quiere decir que no tengas que ver cuáles son los incentivos que hacen que en este continuo entre investigador y docente, pues digamos, un magnífico docente esté al menos tan valorado y retribuido como un magnífico investigador. ¿Eso cómo se hace? Pues no lo sé, jugando con los sexenios, con los incentivos, con las retribuciones, con el propio prestigio, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, hemos entrado con el tema de la sobrecualificación o el subempleo. De nuevo, también aquí hay que hacer matices. Porque es verdad que tenemos el mercado de trabajo que tenemos, porque tenemos el tejido empresarial que tenemos, y es obvio que si yo necesito una ordenanza en el Ministerio y me puedo permitir el lujo de tener a un abogado por el mismo precio, pues la tentación de tenerlo es muy elevada, lo cual es un drama para el país y demuestra algunas de estas disfunciones. Pero, por favor, tómenme esto como un ejemplo, lo que voy a decir ahora. Pero si tú haces 1000 abogados al año y solo te encuentran trabajo de abogados 800, pues al cabo de 3 años tienes un stock de abogados sin colocar que tienen que acabar trabajando ordenanzas. Es decir, sí que hay algo, una parte al menos de reflexión desde la oferta, no tanto desde el punto de vista de la sobrecualificación en sentido estricto de que es que les formamos demasiado bien, sino que a lo mejor esos desajustes se acaban traduciendo en subempleo o sobrecualificación, que en el fondo deberían de ser las dos caras de la misma moneda en algunos casos. En otros no, porque como bien se sabe, muchas veces es muy transitorio la fase del subempleo. Es decir, es muy difícil que un abogado se tire 10 años de ordenanza. Es muy difícil. Acaba encontrando una salida un poco distinta y un poco mejor de administrativo. Muy bien. Vamos fuera de hora, pero no obstante, no me resisto, si me permiten, a recoger algunas de las preguntas que han llegado a través de Internet, a través de la red. Una, el autor es José M. Sí, M sea José María, José Manuel, no lo sé, que dice: ¿qué entiende por innovación? ¿Cuál es su idea de innovar? Otra pregunta de Tomás Herrero es dicotomía docencia-investigación. Todo el mundo dice que dar buenas clases es fundamental. ¿Cómo se traduce esto? Y otra de las que hemos recibido otros días anteriores, en la página estaban y yo la tengo aquí, de Anabel Carrillo, que dice, una de las que ella formulaba, dice: ¿podríamos afirmar que la universidad está formando titulados para empleos inexistentes y tal vez con un coste demasiado alto? Bueno, joder, esto es otra conferencia todo, ¿no? No, globalmente yo no creo que la universidad esté formando globalmente titulados para empleos inexistentes y a un precio demasiado alto. No, así globalmente, si no tuviera que hacer matices, la respuesta es no. Ahora, en algunos casos sí, y por tanto hay que ver un poco cómo se transforma y cómo se forma esos casos, ¿no? El tema docencia e innovación yo creo que lo hemos tratado un poquito antes. Creo que tiene mucho que ver con el prestigio y tiene mucho que ver seguramente también con la tradición, ¿no? Todos los que hemos estado o han estado en universidades extranjeras, no siempre, premios Nobel de Economía que dando clases son un zote total y absoluto, o sea que no siempre, pero con mucha frecuencia coincide un buen investigador y un buen docente, o sea que no lo pensemos tampoco como necesariamente antitético, ¿no? Y la primera pregunta, esta es para nota: ¿qué es innovar? Bueno, yo reconozco que llevo al menos 2 años pensando intensamente sobre esto, innovar la I pequeña, y por tanto, en un tema en el que, como dice un economista un poco más provocador que yo incluso, en España todo el tema de la I+D+I, que nos hemos obsesionado demasiado en lo que metemos y hay que
pensar más en lo que sacamos, es decir, no es tanto un debate sobre si es el 0,25, el 0,75 o el 0,33, sino realmente lo que sale de ahí, cuál es la eficiencia de ese gasto. Eficiencia en el término que uno quiera, premios Nobel o innovaciones o patentes o como lo queramos medir, y de todo habrá que medirlo, pero como lo que sacamos y no solo lo que metemos, ¿no? Yo, después de darle muchas vueltas, y quizá porque, claro, ahora estoy en el lado más empresarial, por decirlo de alguna forma, me quedo con la definición de innovación pequeña, la I pequeña, que me dio un empresario muy importante de este país y que yo creo que en los últimos 30 años ha demostrado con su experiencia que lo que dice es lo que a él le está dando el éxito. Innovar es todo aquello que mejore la cuenta de resultados de una empresa. Bueno, voy a dar una última palabra. No me resisto, aunque el moderador que habla suele ser moderado, a insistir en algo que ha dicho Jordi Sevilla. Y yo recuerdo un profesor que tuve en París que decía que la mejor universidad posible era la universidad sin alumnos. Y en cambio él era un extraordinario investigador y fue uno de los mejores profesores que he tenido. Es decir, un ejemplo de cómo el gran investigador suele ser también gran profesor. Este es Pirano Rabial, que es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. Adriano García Legorri, última y breve pregunta y nos vamos al café que nos espera. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mi compañero de universidad y mi compañero de profesión, Paco Michavila, por la organización de este seminario bienal y concretamente por la de esta reunión del día de hoy de Educación Superior y Empleabilidad. Yo me permito hablar aquí como representación del Consejo Social de la Universidad Politécnica, que durante unos años me está tocando presidir, y creo que este tema de educación superior y empleabilidad pues entra totalmente en las funciones, en las misiones o en la filosofía con la que se crearon los consejos sociales hace este año ya un cuarto de siglo, 25 años. Los consejos sociales son, digamos, y así figura en la legislación, distintas leyes se han producido, como la representación de la sociedad en la universidad y de la universidad en la sociedad. Por consiguiente, es el lazo de unión entre la oferta de la universidad y la demanda de la sociedad. Los consejos sociales, sus funciones son de dos tipos, unas específicas muy importantes, como son, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos y la rendición de cuentas de la universidad en la que están inmersos, y otras generales enormemente amplias, para la que sinceramente creo que desde que se crearon hasta el momento no se han podido acometer ni abordar suficientemente por distintos motivos. Uno de ellos es por la insuficiencia de mecanismos para hacerlo. En unos momentos como los actuales, donde la I+D+I y la innovación, sobre todo la transferencia de conocimientos de las universidades a la empresa, es uno de los caminos más importantes para salir de la situación en que estamos, como está ocurriendo en otros países europeos. Las funciones que tienen los consejos sociales son primordiales. En este momento hay una asociación de conferencia de consejos sociales nacionales que agrupa 48 consejos sociales de otras tantas universidades, que está siendo bastante activa y está promoviendo cada vez más una intensificación de las actuaciones, de las actividades, de cumplir las obligaciones de los consejos sociales. Pero, como digo, hay insuficiente mecanismos y yo no sé si en estos momentos, dadas las circunstancias actuales, es conveniente reconsiderar estos consejos sociales con las funciones que tienen, potenciarlas y, si es así, dotarlas de los mecanismos en cantidad y en calidad. Yo quería conocer la opinión de Jordi Sevilla respecto sobre la función de los consejos sociales. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay que aplicar, antes lo he insinuado y ahora pues me van a tener que aguantar un minuto más para desarrollar la idea. La política de la evaluación es fundamental.
Porque es verdad que llevan 25 años, es verdad todo lo que se ha dicho, pero da la impresión de que algo ha fallado en algún punto si 25 años después seguimos estando en una insatisfactoria situación respecto a lo que es la conexión y la transferencia, ¿no? Y esto solo se puede, o digamos de manera subjetiva, saber desde dentro, o de manera objetiva evaluar. Yo de verdad soy, en fin, creé la agencia de evaluación, o sea que me lo creo de verdad. Hay que evaluar las cosas que hacemos. Las políticas públicas tienen que poderse evaluar de manera objetiva. Y pongo un ejemplo, lo he puesto muchas veces, igual alguno ya me lo ha oído, pido disculpas de antemano. Desde los pactos de la Moncloa, España ha dedicado muchísimo dinero a subvencionar cotizaciones sociales para favorecer la contratación indefinida, porque se pensaba que esa era la política que permitiría fomentar la contratación indefinida. Bueno, da la impresión que debería alguien de mirarlo, porque muchísimo dinero y seguimos teniendo el 33% de contratación temporal, a lo mejor no es ese el mejor modo de incentivar la contratación temporal. Que lo mire alguien, que se analice, que se evalúe, que se discuta, y al final a lo mejor es que el incentivo ha sido escaso y debería de ser más, o a lo mejor es que ese dinero, en lugar de gastarlo en eso, deberíamos haberlo gastado en otra cosa para conseguir ese objetivo. Por tanto, yo lo que diría es que deberíamos de hacer lo mismo con casi todo, y en este caso con los consejos, evaluar su funcionamiento. 25 años ya dan un margen de tiempo suficiente como para ver si aquellos objetivos para los que fueron creados se ha cumplido o no, y por qué. ¿Qué es lo que ha fallado? Si es que ha fallado algo, que en fin, creo que es obvio que algo ha fallado o que algo no ha funcionado como debería, y cuáles deberían de ser los mecanismos de mejora, ¿no? Lo que no creo, y en ese sentido comparto la reflexión que estaba en la pregunta, lo que no creo es que podamos seguir otros 25 años igual. Y dentro de 25 años, pues celebrar los 50 años. Bueno, pues estará muy bien y se montará y el rey lo recibirá y dará una medalla y fantástico, pero seguiremos teniendo un problema porque el organismo o uno de los organismos creados para resolver ese problema pues se ha encontrado con obstáculos que en lugar de tener capacidad de abordarlos y resolverlos, lo que ha ido desarrollando, y como en otros muchos casos, es una gran habilidad para soslayarlos. Y a mí eso es lo que cada vez me preocupa más de nuestro país, que estamos desarrollando, como Benet con la vejez, una gran habilidad para soslayar los problemas en lugar de para abordarlos y resolverlos. Por tanto, no puedo estar más de acuerdo con la necesidad de proceder a esa evaluación e intentar buscar ahí, detectar qué cosas deben de cambiarse para que aquello para lo que fueron creados y que sigue siendo de gran actualidad y utilidad se pueda llevar a la práctica.